Buen día. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas del SPOL les damos una cordial bienvenida aquí al público presencial y también al público virtual que nos acompaña desde Facebook en spol.fcsh en esta primera actividad de la Semana de la Responsabilidad Social. Este evento anual tiene como propósito visibilizar los esfuerzos que realizan diferentes sectores por la inclusión social, propiciando diálogos que construyan puentes entre los ciudadanos, la academia y la empresa, para tejer futuras acciones que contribuyan al desarrollo social y educativo de la población. Para iniciar, le doy paso a la magíster María Elena Romero, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias a todo el público presente y a aquellos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Realmente para nosotros, como Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas del SPOL, nos representa mucho orgullo y mucha responsabilidad el evento que el día de hoy da inicio a la Semana de la Responsabilidad Social en SPOL. En ese sentido, quiero empezar agradeciendo a aquellas personas que el día de hoy nos acompañan y que se han sumado en esta noble tarea de llevar adelante la discusión del tema tan importante que hoy nos reúne. Tenemos como representante del CONADIS al magíster Jimmy Coloma, representante del Ministerio de Trabajo, al economista Johanna Suárez y a la socióloga Patricia Quintana. De la Cámara de Comercio doy el agradecimiento al doctor Juan Carlos Díaz Granados, del muy ilustre Municipalidad de Guayaquil al licenciado Jorge Rodríguez, de nuestra amada alma mater SPOL a la magíster Diana Narváez, de la empresa Bimbo a la licenciada Ana María Chiriguaya y de la Asociación de Sordos a la licenciada Rosy Velázquez. Realmente gracias a ustedes que el día de hoy se suman a este conversatorio que tiene por objetivo abrirnos los ojos y ponernos en contexto de esta realidad tan importante. Y es que es un tema que debe de ser discutido e invito a todos los estudiantes que el día de hoy nos acompañan a que utilicen toda esta información como parte de su formación profesional integral e íntegra, porque no solamente van a ser economistas, no solamente van a ser auditores, licenciados en turismo, arqueólogos, ingenieros industriales, administradores de empresas. Ante todo, van a ser seres humanos y luego van a poner al servicio de la sociedad la profesión para la cual se están formando. Y qué mejor manera de conocer todo lo que involucra ese desarrollo profesional y su contribución con la sociedad. En ese sentido, debemos de recordar que el SPOL tiene como misión cooperar con la sociedad para mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible y equitativo a través de formación profesional íntegra y competente, investigación e innovación. Esta es una misión que nos tomamos muy en serio y creo que cada uno de ustedes que está el día de hoy conoce ese compromiso. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas hemos llevado adelante el conocimiento hacia aquellos sectores vulnerables del litoral ecuatoriano a través de varios proyectos en áreas de educación financiera, educación tributaria, emprendimiento para mujeres, manejo de criterios de sostenibilidad, responsabilidad social y voluntariado con varias fundaciones a través de la materia desarrollo social y voluntariado. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis y reconocer el trabajo liderado por la máster Loreta Moreira, quien hace muchísimos años, junto a Alicia Guerrero, ha liderado el desarrollo de este tipo de materias y fueron las pioneras en SPOL para sacar adelante este tipo de temas. Loreta, su trabajo sigue dando frutos, así que aprovecho para darle este reconocimiento a su labor, porque sé que ese es ese nexo con todas estas personas de las empresas y las instituciones que el día de hoy nos acompañan. En ese sentido, lo que buscamos es que además de que nuestros estudiantes se sensibilicen ante la realidad social de nuestra zona de influencia, devuelvan la oportunidad que hemos podido brindar a través de la educación
transfiriendo conocimientos, brindando sonrisas y, en consecuencia, formando líderes creativos, recursivos y que respondan de manera oportuna a los problemas reales de situaciones reales, porque en la SPOL nada nos detiene. El ADN SPOL está marcado por el esfuerzo, la perseverancia, la empatía, la integridad y la apertura. Y con esta apertura quiero invitar a reafirmar nuestro compromiso sin miramientos a quienes se unen a esta discusión en la Semana de la Responsabilidad Social. Quiero invitarlos a todos a que nos comprometamos y sigamos trabajando para siempre dar esa milla extra que la sociedad requiere de nosotros, pues la responsabilidad social permite mirar al otro al mismo nivel. La responsabilidad social es paz, aquello que tanto necesitamos el día de hoy. Muchos de los problemas de nuestra sociedad se basan en ese sentimiento de injusticia, en ese sentimiento de inequidad. Que seamos nosotros mismos, como profesionales, como futuros profesionales, mis queridos estudiantes, los que nos comprometamos a luchar desde nuestro metro cuadrado para ayudar a solucionar los problemas que tanto el día de hoy nos aquejan y que tanto también nos preocupan. Pero lejos de solamente hablar, los invito a actuar. Y parte de eso es una escucha efectiva del día de hoy de nuestros participantes, de nuestros invitados, a quienes una vez más agradezco por darnos la oportunidad de conversar con ustedes y de compartir sus experiencias sobre este tema tan importante. Bienvenidos y a disfrutar de este evento y de toda la Semana de Responsabilidad Social en SPOL. Gracias, estimada decana. Iniciaremos ahora con el panel Inclusión Laboral. ¿Es posible en el Ecuador? El panel tendrá la moderación de Claudia Amat, directora de la Fundación Sendero Azul, con más de 10 años de experiencia en ayuda social de las personas con trastorno del espectro autista, con un diplomado en autismo y madre de un adulto con autismo. Nos acompañan también distinguidos panelistas, a quienes les doy paso aquí al escenario. Magíster Jimmy Coloma, de la CONADIS. La economista Johanna Suárez y la socióloga Patricia Quintana, del Ministerio del Trabajo. El doctor Juan Carlos Díaz Granado, Cámara de Comercio. La magíster Diana Narváez, de la SPOL. La licenciada Ana María Chiriguaya, de Bimbo, y la licenciada Rosy Velázquez, de la Asociación de Sordos. Claudia Amat y panelistas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días. Muchas gracias a la SPOL por la invitación. Realmente estamos muy contentos de que se traten estos temas tan importantes para la sociedad. Inclusión laboral. ¿Es posible en el Ecuador? Para el 2050 se estima que más de 150 millones de personas en América Latina y el Caribe presentarán algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 19% de la población total de la región. Sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan enormes retos para encontrar y mantener empleos de calidad. En promedio, tienen tasas de participación laboral en formalidad y remuneración más bajas que las personas sin discapacidad. Las barreras a la inserción laboral de las personas con discapacidad pueden darse desde la perspectiva de la oferta o de la demanda. Por el lado de la oferta, este grupo enfrenta una brecha de más de 10 puntos porcentuales en cuanto al acceso a la escuela secundaria y 13 puntos porcentuales en términos de graduación escolar frente a los estudiantes sin discapacidad. Con lo cual, hay una gran desventaja de oportunidades de empleo. Por ello, es importante fomentar
fórmulas intermedias y asegurar su accesibilidad que permitan que las personas con discapacidad superen así las barreras, acortando la brecha de la formativa entre personas con y sin discapacidad. Evidentemente, para ello es necesario que las empresas públicas y privadas promulguen un cambio de mentalidad. Desde el lado de la demanda, las empresas no saben cómo preparar sus espacios para recibir a las personas con discapacidad debido a la falta de información, sumado a una serie de barreras culturales y actitudinales que dificultan la contratación. Para lograr una verdadera inclusión laboral de personas con discapacidad, se requiere intervenciones que van más allá de las iniciativas centradas en un espacio único de la empleabilidad. La visión del ciclo de la inclusión social laboral señala a través de 4 ejes la responsabilidad de cada agente social. Primero, la sociedad en conjunto, especialmente las familias y las propias personas con discapacidad. Segundo, el gobierno y las administraciones públicas. Tercero, el tejido empresarial, directivos, responsables de recursos humanos y empleados. Y cuarto, las academias y las ONGs. Todos tienen que trabajar de la mano con múltiples actores que ayuden a promover estas políticas y servicios de inclusión, no solo desde el lado público, sino, por ejemplo, a través de la concienciación, la generación de alianzas y la formación de empresas. Estas acciones deben enfocarse en la inclusión para que todas las oportunidades de empleo y los programas de formación sean accesibles para las personas con discapacidad, evitando la segregación en servicios y empleos de menor calidad. Los principales factores que están ayudando a incluir las personas con discapacidad actualmente es la legislación eficiente, como es la Ley Orgánica de Discapacidad sobre los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión, una sociedad más sensibilizada y concientizada con la diversidad, lo cual se traduce en un cambio de mentalidad en las empresas. Y las personas con discapacidad y sus entornos familiares y sociales también están viviendo un cambio de mentalidad y se están abriendo a la empleabilidad, rompiendo con el autoestigma de inactividad y de dependencia. Pero aún hay algunos retos que tomar, como son mayor accesibilidad en entornos empresariales, transporte, sistemas de comunicación e información que faciliten la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Desarrollar e invertir en el modelo de educación inclusiva, ofreciendo educación especial a aquellas personas para las que esta alternativa sea la más adecuada. Favorecer el acceso a la formación universitaria, implementación de políticas activas y pasivas de empleos que dinamicen e incentiven la contratación de profesionales con discapacidad. La eliminación de sesgos inconscientes y prejuicios que se convierten en la gran barrera para acceder a las empresas ordinarias. Contar con centros especiales de empleo formativos para cumplir con el papel transitorio hacia la empresa ordinaria. Y generar un cambio cultural sostenible en las empresas que fortalezca pasar del sistema de cuotas, que actualmente es del 4%, a un compromiso de inclusión sostenible. Solo así lograremos alcanzar un mercado laboral inclusivo, donde la diversidad esté presente de forma natural y donde el talento y las competencias sea lo único que se valore. En un mundo en constante cambio y lleno de incertidumbre, la estabilidad se ha convertido en lo más buscado en nuestro día a día. Sin embargo, y sin dudas, se trata de una condición en la que incide fuertemente tener un empleo o no. Vamos a ver unas estadísticas actualmente. Si ustedes pueden ver aquí, ahí se habla que 292.047 personas están activas laboralmente en el país, según registradas a través del Ministerio de Salud Pública. Aquí está hecho por grupos
etarios a través de 18 años hasta 64 años. Si vemos la siguiente gráfica, vemos que a las personas con discapacidad que están afiliadas al Seguro Social, o sea, o están de calidad de dependencia o han hecho una afiliación voluntaria, estamos hablando de 70.301 personas, de las cuales 58.744 son activos laboralmente y que están afiliados a la Seguridad Social, o sea, están en calidad de dependencia. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que las personas con discapacidad registradas activas laboralmente de 18 a 64 años, son 292.047 personas, de las cuales tenemos el 20%, que son 58.744, que están activas y en relación de dependencia, trabajando con un trabajo estable. Y tenemos un 89%, o sea, 233.303 personas que están activas laboralmente y que no se encuentran ni en calidad de dependencia y no se conoce su estatus. Ya. Vamos a ver un poco la situación de las personas con discapacidad en España, que creo que no cambia mucho de las de Ecuador. Aquí vemos que un 34% tiene un trabajo y un 57.4% no tiene un trabajo, pero lo está buscando. Adicional de eso, hay personas que no tienen trabajo y no lo buscan, que es el 1.4%, o van a un centro ocupacional o centro del día, o van a un centro especial de empleo. Bueno, vemos que un 20% de las personas con discapacidad tienen un empleo en el Ecuador de dependencia. La gran mayoría no lo tiene, pero lo está buscando. Y si la búsqueda de empleo es un proceso complejo y que puede alargarse en el tiempo, aún lo es más en el caso de las personas con discapacidad. El empleo, además de ser una retribución económica, aporta muchos beneficios. Es innegable que disponer de un empleo es un factor clave en la integración social, pero también en el desarrollo de la personalidad de cada uno de nosotros. El empleo como fin último no es el objetivo, sino como una herramienta para conseguir diferentes aspectos, como lo vamos a ver en esta encuesta. En esta encuesta que se hizo y se les preguntó a las personas qué ganaban ellos teniendo un empleo. Y ellos dijeron, la mayoría parte de ellos dijeron que la estabilidad, su realización, la independencia, la autonomía, la mayor confianza, la mayor autoestima y las amistades. En España, las personas con discapacidad el 31% de estas personas han sentido discriminación en algún momento en su entorno profesional. Entre las formas de administración más comunes destacan los prejuicios en cuanto a su productividad, desinterés en los procesos de selección, falta de ascensos, menores responsabilidades que les dan, burlas en lugar del trabajo, infantilización, etc. Un trabajo es algo más que pasar 8 horas desempeñando una función por la que obtienes una remuneración económica. Tener trabajo influye en la forma en que afrontas la vida. En definitiva, el empleo dignifica, es lo que nos permite demostrar nuestra valía y nuestro lugar en el mundo. La lucha contra la exclusión social de las personas con discapacidad pasa por un empleo de calidad y sin discriminación, pero también debe ir acompañado de un cambio de mentalidad, tanto en el proceso de selección como en el trato del propio entorno de trabajo. Es así que hoy estamos en este panel los diferentes actores del mercado laboral para fomentar acciones de inclusión. Y además conoceremos bajo sus perspectivas
todo lo que están realizando por la inclusión laboral en el Ecuador. Les damos la más cordial bienvenida. Quiero hablar un poco de la modalidad que va a existir en la sala. Para los presentes, si tienen preguntas, serán escritas y nos las pasarán para cualquiera de los panelistas, y sería buenísimo que también pongan el nombre del panelista. Y para las personas que están en la parte virtual, también hagan sus preguntas, que también nos van a ser llegadas. Vamos a empezar. Invitamos cordialmente al representante del CONADIS, el magíster Jimmy Coloma, psicólogo, delegado provincial del Guayas y docente universitario. Bueno, buenos días con todos y con todas. Y muchas gracias por la invitación. A los compañeros panelistas también muy buenos días. Buenos días, gracias Claudia por la invitación, gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con la academia. Mi nombre es Jimmy Coloma, representante del CONADIS aquí en Guayas. Y bueno, para entrar al tema, me parece que es súper interesante el nombre que le han puesto de responsabilidad social, Juntos por la Inclusión y el Bienestar de la Comunidad, y hace una pregunta, ¿no? ¿Es posible la inclusión laboral? Me parece súper interesante que antes de contestar esa pregunta podamos primero iniciar con algo que nos dijo Claudia, que me parece pero súper importante. La inclusión laboral está relacionado con otros ámbitos que tienen que ver con la vida de las personas. La educación, la formación que has tenido, los valores, los principios. No es solamente inclusión laboral, no es solamente una cuestión laboral de las personas, sino que tiene que ver con otras áreas, otros ejes, otras esferas del humano. Además tiene que ver con una situación técnica de preparación de las personas, pero también tiene que ver con una parte humana que nunca se la debe dejar de lado. Entonces, conlleva todo eso. Y hablando en ese sentido, pienso yo que desde el punto de vista de políticas públicas, de leyes, ojo que es mi criterio muy personal, ¿no? A nivel de leyes, políticas públicas, creo que sí es posible la inclusión laboral. Creo que es posible. Estoy diciéndolo bien claro, a nivel de lo que tenemos en normas, en marcos legales, creo que es posible. Recuerden que tenemos una política pública sobre inclusión laboral que habla sobre el 4% para las personas con discapacidad, es decir, empresas que tienen 100 trabajadores, tendrían que tener 4 personas con discapacidad. Pero ¿por qué se llega a esto? O sea, ¿por qué se llega a esto? Porque en realidad no debería existir una política de esta, ¿no? O sea, debería ser algo opcional. Bueno, se llega porque hay toda una situación, como les decía antes, también humana, porque también somos humanos y dentro de nuestra humanidad a veces también hemos tenido periodos de discriminación. Todavía se viven en ciertas áreas, en ciertas esferas. Entonces la política se abre justamente por eso, ¿no? Se hace por incluir políticamente, legalmente, a personas dentro de un contexto laboral, porque justamente existe una situación de discriminación. O sea, si está la política ahí, si todavía está la ley ahí, considero porque todavía no hemos logrado desarrollarnos humanamente como para percibir al otro de igual manera que nosotros mismos. O sea, a eso en primer lugar se debe. Estoy hablando ahorita un poco de la experiencia y de lo personal, ¿no? ¿Verdad? Pero considerando lo que existe también en nuestro contexto como es el marco legal. Nosotros como CONADIS, justamente cuando trabajamos en el tema de política pública, que es una de nuestras finalidades, formular, hacer observancias de la política pública, hacer el seguimiento, nos planteamos varios ejes y todos los ejes están correlacionados. Tenemos el eje de salud, que está relacionado, en este momento estoy resaltando lo que es laboral,
Tenemos el eje de educación y formación a lo largo de la vida, que está relacionado con lo laboral. Tenemos protección integral y seguridad social, que está relacionado con lo laboral. Tenemos la accesibilidad, como lo mencionaban aquí. Tenemos el eje de accesibilidad, movilidad y vivienda, que está relacionado con laboral. O sea, nuestra vida no está hecha por partes, nuestra vida está integrada con todas las áreas humanas, y eso lo tenemos que tener súper en cuenta. Y entonces, ¿dónde viene este tema de que cuando decimos, ya un poco les dije que desde el punto de vista legal, jurídico, sí es posible una inclusión laboral, pero desde el hecho mismo de que esté dentro de un marco legal, significa que es porque existe también incumplimientos de aquello, ¿sí? No solamente incumplimientos por el hecho de simplemente no querer hacerlo, sino por desconocimientos, ignorancias. Todavía se considera que ciertos grupos, ciertas personas, y no solamente tiene que ver con discapacidad, tienen un nivel de que no está acorde quizás a un puesto de trabajo por algún tipo de limitación, cuando en la humanidad todos estamos de alguna manera limitados en algo, todos tenemos algún tipo de limitación, con o sin discapacidad. Y eso está demostrado en lo académico, y eso está demostrado en lo laboral, pero todavía se da ese tipo de concepciones, de ideas, y eso es lo que yo considero que es muy difícil, y se nos está haciendo totalmente difícil poderlos romper, poder dejar atrás ese tipo de situación. Para eso es que dentro de la política pública, nosotros también como CONADI, creamos una serie de acciones o estrategias para tratar de fortalecer la inclusión laboral, que es como, por ejemplo, tener documentos de buenas prácticas de inclusión, que las trabajamos con el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo viene a ser uno de los actores claves de nosotros en todo lo que es inclusión laboral, por la lógica que tiene, por ser uno de los entes reguladores del tema laboral, ¿no? Hemos tenido que hacer promoción en cuanto a la creación de la Red Ecuatoriana de Empresas Solidarias, que están integradas por varias empresas en el país, y con cuales estamos en la elaboración de reglamentos. También estamos haciendo una serie de premiaciones a aquellas empresas que tienen algún tipo de experiencia ya en lo que es la inclusión, y con buenos resultados, por supuesto, para que se constituyan en ejemplos o modelos para otras empresas y poderlos invitar, porque no es solamente el tema de lo que dice la ley, sino también el ver de que un mundo mejor es posible, y que la diversidad es una riqueza. O sea, cuando tú trabajas con personas que no tienen que ser totalmente con las mismas capacidades tuyas, tú aprendes bastante, tú aprendes dentro de esa diversidad, aprendes técnicamente y aprendes humanamente. Entonces, por eso consideramos y tenemos este tipo de estrategias también, que van más allá del marco legal, sino que tiene que ver con promocionar, con fortalecer el trabajo, con motivar a otros. También tenemos una serie, por supuesto, para aplicar el marco normativo, donde trabajamos observancias del cumplimiento de la cuota laboral del 4%, en conjunto lo hacemos con el Ministerio de Trabajo, y la sociedad civil también la incluimos en estos procesos, para poder caer a las empresas, disculpen el término, poder ver si están cumpliendo con la cuota, conversar con aquellas personas que están incluidas para ir un poco determinando el clima laboral. Pero todo esto también lo tenemos que hacer en forma planificada, tenemos que hacer una observancia que no se sienta como que somos policías, ¿no? Sino más bien que se sienta como que vamos a esas empresas también a fortalecer, a colaborar, a sumarnos en las dificultades que tengan para afrontarlas y salir adelante. Porque luego de eso hacemos toda una serie de informes sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos detectado, sobre nuestras percepciones, que más allá de querer sancionar es querer colaborar también, y también a la final encontrar nudos críticos que a la final no dependen de las empresas, sino que también pueden ser que dependen de más allá del contexto por algunas situaciones, ¿no?
Entonces, frente a todo eso también tenemos los eventos de sensibilización. Contamos estratégicamente con un área que se llama SIL, Servicio de Integración Laboral, donde también hacemos un acercamiento a las empresas para ir trabajando perfiles, ir viendo las necesidades que tiene la empresa y también preparar al elemento humano, en este caso personas con discapacidad, para que puedan llegar a esa inclusión. Luego de eso también le hacemos una serie de seguimientos, pero todo esto que hacemos es porque también, y todo esto que ahorita estamos discutiendo es porque también, como les decía en antes, el marco legal nos lo permite. El marco legal nos lo permite, nos da las facultades de todo poder estar discutiendo y debatiendo acerca de estas situaciones. Entonces, bueno, eso un poco y cualquier cosa a las órdenes. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahorita vamos a presentar por parte del Ministerio de Trabajo a la economista Joana Suárez. Joana Suárez Sandoval es economista de profesión. Actualmente cursa una maestría en Administración Política y Pública. Es servidora del Ministerio de Trabajo desde hace más de 8 años como coordinadora de encuentro emplea de la Región Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil. Bienvenida. Ok, entonces en primera instancia vamos a presentar a Patricia, a la socióloga Patricia Quintana. Ella es socióloga de profesión, tiene 7 años trabajando en el Ministerio de Trabajo y actualmente es responsable del área de la Unidad de Atención de Grupos Prioritarios. Bienvenida, Patricia. Muy buenos días con todos y todas. Es un gusto poderles acompañar en esta mañana. Extenderle también un cordial saludo de parte de nuestro ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. Una vez más, es un gusto poderles acompañar en esta mañana. También felicitarles a todos los organizadores por este magno evento. Me voy a referir brevemente con una introducción respecto al tema de la inclusión laboral, ¿verdad? Es importante reflexionar los avances que hoy por hoy tenemos en nuestro país, ¿verdad? Sabemos que desde el año 2012 existe en nuestro país pues la Ley Orgánica de Discapacidad, ley que ha permitido justamente que las personas de grupos prioritarios, como son las personas con discapacidad, puedan incluirse al mundo laboral, ¿verdad? Y quienes también tengan a cargo familiares con discapacidad también pueden incluirse laboralmente, que en términos legales le conocen como sustituto directo, ¿ok? Estas dos figuras que forman parte de los grupos prioritarios, hoy por hoy en nuestro país, pues pueden incluirse al mundo laboral, puesto como lo indicaba Jimmy, ¿verdad? Coloma, de CONADIS, existe esta obligatoriedad donde las empresas e instituciones públicas están obligadas a cumplir con esta cuota, ¿verdad? Es decir, si una empresa tiene 25 colaboradores, están en la obligación de contratar una persona con discapacidad. Va aumentando la nómina, va aumentando esta obligatoriedad. Las empresas pueden cumplir de diferentes formas esta cuota de obligatoriedad que existe en nuestro país. La primera, ¿verdad?, incluyendo a las personas con discapacidad. Segundo, pueden también las empresas cumplir con esta cuota cuando se nombra a los trabajadores sustitutos. Para quienes de pronto no estén tan familiarizados con este término, recordarles que no es algo nuevo en nuestro país. El término de sustituto existe desde el año 2013, ¿ok? Es cuando tenemos a cargo un familiar con discapacidad. Y para esto debemos tener un certificado que nos acredite de que somos sustituto directo o que somos sustituto por solidaridad humana, ¿ok? Tenemos, si bien es cierto en cuanto al tema de la discapacidad, un avance importante, pero no es, vale también la pena indicar de que falta mucho por mejorar, ¿verdad? En el ámbito laboral, como Ministerio de Trabajo, pues tenemos varias áreas,
les voy a comentar el Departamento de Inspectoría. ¿Qué hace este Departamento de Inspectoría? Como yo les mencionaba hace poquito, existe esta obligatoriedad, pero ¿quiénes controlan que las empresas, las instituciones públicas cumplan con lo que dice la ley? ¿Verdad? El Ministerio de Trabajo a través del área de inspectoría. Este departamento, ¿verdad?, que tiene la competencia de poder realizar inspecciones frecuentemente a nivel nacional, cuyo objetivo es justamente velar por los derechos de los trabajadores, que se cumplan. Y si lo enfocamos desde el tema que estamos abordando en esta mañana, que son las personas con discapacidad, que justamente se respete y se cumpla esta cuota del 4%, ¿verdad?, que debe de realizarse a nivel nacional, las inspecciones, cuyo objetivo una vez más es que las empresas, las instituciones cumplan con esta cuota. ¿Qué sucede si las empresas no cumplen? Hay sanciones, ¿ok? Comentarles también que el Ministerio de Trabajo tiene el Departamento de la Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, departamento al cual yo represento. ¿Qué hace este departamento? Pues realiza también charlas a nivel nacional, son gratuitas. ¿Para qué las charlas? ¿Para qué el tema de las sensibilizaciones? Es importante educar a la ciudadanía, a los trabajadores especialmente, porque en ocasiones nos olvidamos que los trabajadores tenemos obligaciones, ¿no? Solamente en ocasiones exigimos derechos, pero también tenemos derechos y obligaciones, ¿ok? Entonces, eso para tenerlo presente, es importante también fomentar un clima laboral bueno, especialmente para los grupos prioritarios, porque sabemos que en la práctica se da el tema de la discriminación, el acoso, especialmente para las personas con discapacidad, o para otros grupos también, como en este caso el colectivo LGBTI, entre otros, ¿ok? Por eso nuestro compromiso con el Ministerio de Trabajo es justamente realizar talleres totalmente gratuitos a nivel nacional, con trabajadores de empresa privada y funcionarios públicos. Debo también de comentarles que el Ministerio de Trabajo tiene el Departamento de Encuentra Empleo, que es una bolsa pública que la mayoría de los ciudadanos estamos bastante familiarizados. Pero aprovechar este momento también tenemos una compañera del Departamento de Encuentra Empleo que nos va justamente a comentar respecto al tema de cómo postular, qué beneficios, cómo hacerlo y demás. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, una vez más agradecemos la invitación como Ministerio de Trabajo. Para nosotros es un gusto formar parte de este tipo de eventos en el que damos a conocer a la ciudadanía no solamente lo que hacemos y es visible, sino también estas políticas públicas y el seguimiento y cumplimiento de las mismas. Como bien lo dijo mi compañera Patricia, mi nombre es Giovanna Suárez, pertenezco a la Bolsa de Empleo Encuentra Empleo. Antiguamente la denominábamos Red Socioempleo. Luego de que los inspectores realizan las visitas a las diferentes empresas, nosotros no solamente buscamos el tema de la sanción, también se busca el tema de que la empresa pueda tener una alternativa para cumplir el porcentaje de personas con discapacidad que se encuentra faltante. Si bien es cierto, la empresa es la que se encarga de hacer todo su proceso de reclutamiento, es también la que indica el perfil que requiere. Y es ahí donde nosotros entramos como bolsa de empleo y tratamos de conversar con la empresa para incentivar el tema de que no existan solamente contrataciones de niveles de cargos medios, sino también existen muchos profesionales en el Ecuador que son personas con discapacidad y que pueden ejercer cargos altos, ¿no? Pueden desempeñar otro tipo de cargos que, si bien es cierto, ellos no están acostumbrados a contratar. Aquí hay un énfasis que hay que hacer a la empresa privada, quien es que tiene que aperturar su recurso humano y hacer conciencia de que podemos encontrar también un talento valioso en las personas con discapacidad. Como Encuentra Empleo tenemos nosotros mensualmente un promedio de 4.500 personas que a través de nuestra plataforma encuentran una opción laboral. Es decir, tenemos alrededor de 22.000 empresas activas que realizan procesos de selección mediante nuestra plataforma. No estamos hablando de las instituciones públicas ni de los concursos de mérito y oposición. Eso es un tema totalmente inherente a lo que es el manejo de Encuentra Empleo.
Estamos hablando de las empresas privadas, que son 22.000 empresas activas. Nuestro servicio es totalmente gratuito, tanto para la empresa que se encuentra buscando incrementar su talento humano o a su vez el tema de las personas con discapacidad. Tenemos 26 puntos de atención a nivel nacional. Tenemos 2.630.752 personas registradas en nuestra plataforma. Y es ahí donde nosotros hacemos énfasis a las personas que ingresan y se registran en nuestro portal. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras plataformas, nosotros no tiene un servicio de retroalimentación si es que el usuario no ingresa y se postula. Nuestra plataforma es totalmente activa para las personas sordomudas, pueden hacer el ejercicio, está activada para las personas con discapacidad y es ahí donde también pueden ellos realizar la búsqueda de oportunidades laborales. Totalmente gratuita, están activas a nivel nacional. Si ustedes quieren desde aquí, Guayaquil, pueden buscar una opción en otra ciudad y lo pueden hacer directamente desde un computador. También contamos con baterías de pruebas psicométricas para las empresas al momento de su reclutamiento. Somos realmente considerados por la revista Ecos, fuimos catalogados este año como la primera bolsa pública del Ecuador, la bolsa más grande del Ecuador, puesto que realmente nuestro servicio es personalizado en atención a los usuarios, a las personas que se encuentran buscando trabajo y también para las empresas que se encuentran buscando ese talento humano. Muchísimas gracias y están abiertas las preguntas para cualquier duda. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita vamos a presentar al representante de la Cámara de Comercio, el doctor Juan Carlos Díaz Granados. Es abogado de los Tribunales y Juzgados de la República y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es máster en el área comercial y gerencia de empresa de la Universidad de Cádiz, máster en Derecho de Comercio Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, miembro del Consejo Asesor y Árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil y actualmente director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Las buenas noticias primero, de esos 70.000 personas que estaban con discapacidad que apareció en la pantalla, alrededor del 70%, esas 70.000 personas tienen posibilidad de trabajar, están económicamente activas, tienen discapacidad. De esas 70.000 personas, 70% son contratadas por el sector privado. Y sí, eso me parece una muy buena noticia. Ahora, lo que sí quisiera es ubicarnos en el tiempo. ¿Qué ocurrió el domingo? El domingo hubo una explosión en Cristo del Consuelo, concretamente en la calle 8. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Unos tiempos diferentes, en definitiva, a lo que vivíamos hace 5 años. Un tiempo de incertidumbre, siempre hay incertidumbre. Una persona nunca en su vida va a tener certidumbre. Lo único cierto en la vida es la muerte. Todo lo demás, los empleos, que yo mañana esté en la Cámara de Comercio, hoy esté en la Cámara de Comercio de Guayaquil, mañana no esté. Todo eso es incierto, tenemos que vivir con toda esta incertidumbre y tenemos que ubicarnos en el tiempo. Tenemos que ubicarnos en un tiempo que ofrece esta inseguridad, pero además de eso, que nos está diciendo varias cosas en el Ecuador. La primera cosa, la primera conclusión, que la pongo sobre la mesa para conversarla, están siendo más eficientes las organizaciones criminales en satisfacer las necesidades de las personas que viven en el Ecuador o lo formal del Ecuador. Dentro de lo formal estamos
hablando de la sociedad civil en términos generales. Y pareciera que la parte de la delincuencia está siendo mucho más eficiente que la sociedad formal. Porque si yo voy caminando por la calle y resulta que no tengo seguridad social, porque no existe realmente la seguridad social en el Ecuador, y mi madre se enferma y no tengo recursos porque es difícil acceder al sistema financiero formal, probablemente la persona de la esquina de la calle 8 me pueda solucionar ese inconveniente y me diga, aquí están los recursos, va a ser mucho más eficiente que acudir, ya pusimos como ejemplo al IES. Pero hay que poner eso sobre la mesa, es decir, las instituciones públicas nos están sirviendo como nosotros queremos que nos sirvan, con esa eficiencia, o hay que entrar con un martillo a destruir todo esto del IES para que nos sirvan como debe ser, con una estructura en la que haya pensiones dignas para todos, en que los cálculos actuariales no impliquen que en 5 años más no van a haber jubilaciones. Y ese es el contexto en el que nos estamos manejando. Es muy difícil ser formal en el Ecuador, hay que cumplir muchas obligaciones cuando uno es formal. Uno le pregunta a la persona que está en la calle vendiendo en lo informal y le dice, oye, pero ¿por qué le haces la competencia al que vende lo mismo acá formal? ¿Tú no quieres ser formal? No, sí quiero, pero lo que pasa es que es muy difícil ser formal en el Ecuador. Tienes que contratar abogados, contador, tienes que, si eres una empresa pequeña, tienes que lidiar con el ARCSA, tienes que lidiar con la SENAE, tienes que ir al banco, tienes que atender al cliente. Es difícil, es muy difícil. En otros países es más fácil. Y ese es el ambiente en el que nos encontramos y lo traigo a colación porque es importante encontrar soluciones a la inclusión laboral, que es lo que nos ha llamado hoy la SPOL a conversar. ¿Cuáles son las soluciones? Porque hay que encontrarlas. Las soluciones vienen por el lado, por ejemplo, de crear más modalidades de contrato de trabajo. Ya no estamos viviendo en el siglo XX ni en el siglo XIX. Las empresas están automatizadas. Apple, la empresa más grande del mundo, la mayor parte el grueso de su nómina está en la atención al cliente y lo demás está automatizado y está muy probablemente deslocalizado en otro país o varios países. Entonces esa industria en la que uno ahora entra, y yo he tenido esa oportunidad, y no ve pues a una persona en 300 metros más porque todo lo demás está automatizado. Ese es el mundo en el que nos desarrollamos en este momento y tenemos que encontrar soluciones a ese mundo, al siglo XXI, al 2022. En concreto, la Cámara de Comercio de Guayaquil ha presentado al gobierno anterior y a este gobierno y a la Asamblea Nacional 43 sugerencias de reforma laboral. Por ejemplo, un contrato a plazo fijo. Por ejemplo, un contrato por proyecto. Por ejemplo, un contrato a prueba que no sea de 90 días, sino de 180 días. Por ejemplo, un contrato eventual que no tenga un recargo del 35%, porque no tiene ningún sentido eso de ahí. Y así sucesivamente. Porque si yo soy estudiante del SPOL y necesito o quiero trabajar y tengo la oportunidad de trabajar en además en algo que me gusta, que eso es importante cuando uno no tiene en la cabeza ser empresario, sino depender de alguien, que ese trabajo te guste, porque es decir, cuando yo escucho es que no es muy productivo, sí, pero lo más probable es que no te guste ese trabajo. Entonces tienes que encontrar un trabajo que te guste. Y cuando lo estás buscando, no lo encuentras. ¿Y por qué no lo encuentras? Porque el código vigente es inflexible para la contratación. De tal manera que si yo quisiera, como estudiante de la SPOL, que me contraten para un proyecto y poder venir a clases, pero también cumplir el proyecto, además por vía telemática, va a ser complicado.
Y esta es una solución de inclusión laboral transversal. Esto porque yo llevo 8 años en la Cámara de Comercio de Guayaquil, entonces he conversado con grupos, he tenido paneles parecidos a este de aquí, en varias universidades, pero además también, por ejemplo, con grupos LGTBI+, por ejemplo, con migrantes que han decidido regresar, por ejemplo, con adultos mayores, por ejemplo, con gente joven que no ha encontrado trabajo hasta ahora. Porque con este código laboral las empresas, las organizaciones públicas y privadas tratan de contratar gente con experiencia, es más difícil. Los recursos son escasos y son limitados. Y esto que estoy proponiendo y que quiero ponerlo sobre la mesa implica una solución transversal, porque de esa manera a los jóvenes, a los adultos mayores, a todos se les soluciona la posibilidad de creando nuevas modalidades de contrato de trabajo, de conseguir un trabajo. Y en ese sentido tenemos que ir evolucionando y ustedes son los responsables y quienes tienen que agarrar esa antorcha y seguir haciendo que el derecho evolucione. Hace 20 años no habían accesos a este edificio, por ejemplo, para sillas de ruedas. Ya eso es un común denominador en las construcciones, ya no es algo que alguien tenga que exigir, es algo que nos nace. Y así sucesivamente debemos ir trabajando. El comercio electrónico se convierte en una opción súper importante para aquellas personas que tienen discapacidad de algún tipo. Y además hacia eso avanzamos. Es una forma de que los que estamos aquí podamos emprender nuestro negocio sin invertir tanto. Por lo tanto, pongo sobre la mesa estas opciones, más allá de obligaciones que están en el Código de Trabajo y en diferentes códigos, para que esto evolucione para bien y todos tengamos la posibilidad de tener un trabajo como el que queremos, que nos guste y que nos podamos desarrollar y podamos ayudar a nuestras familias en alcanzar la prosperidad. Porque la prosperidad de ustedes es la prosperidad de todos nosotros y de la prosperidad del país y así ganamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar por la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, a la magíster psicóloga Diana Narváez. Es psicóloga clínica graduada de la Universidad de Guayaquil, magíster en educación inclusiva y de atención a la diversidad, con experiencia en trabajos en la Fundación Buen Samaritano, el MIES, Ministerio de Trabajo, Policía Nacional, y actualmente es la psicóloga de la Unidad de Bienestar de la ESPOL, trabajando en la inclusión para la detección y abordaje de los estudiantes con discapacidad. Bienvenida. Buenos días. Ante todo, pues agradezco tanto la excelente presencia de este grupo de panelistas como pues del público, ¿no? Si tuviera que responder a la pregunta que han hecho, pues, ¿no? ¿De qué están haciendo las instituciones, o en este caso específico la academia, para lo que es la inclusión laboral o social de las personas que tienen alguna vulnerabilidad? Yo le respondería con una palabra, que es gestación, que a la vez es una palabra bastante compleja, porque implica varios procesos que están relacionados entre sí, ya sean para convergir en un proyecto, en una forma o en un producto. Esto es porque la inclusión no es algo que simplemente se acoge y se impone, no. La inclusión conlleva todo un proceso de gestación, construcción y renovación. Es un proceso que conlleva a un cambio de pensamiento para su aplicación. La UNESCO indica que toda institución que desea llamarse inclusiva debe cumplir con estos 3 criterios. Número 1, crear políticas inclusivas. Número 2, fomentar una cultura inclusiva. Y la 3, incorporar prácticas inclusivas. Y es que las IES, o sea, tanto en las IES como en todo el sistema educativo, ya existen estamentos a nivel legal que abordan lo que es la inclusión. Por ejemplo, en la LOES,
en lo que es la Constitución, en lo que es la Ley de Discapacidades, y aquí inclusive dentro de SPOL, lo que es nuestro código o reglamento de grado, ¿no? Pero realmente, toda ley, si no se pone en práctica, es letra muerta, es la verdad, es letra muerta. Así que hay que abrirse al siguiente paso, que es el número 2. O sea, ya aquí en SPOL, como en toda institución a nivel educativa, existen políticas inclusivas, pero que si no se ponen en práctica, constituyen letra muerta. Entonces hay que abrirse al siguiente paso, que es lo que es fomentar una cultura inclusiva. Y este paso realmente es crítico. ¿Por qué? Porque ninguna comunidad se va a abrir y a acoger lo que es un nuevo enfoque si desconoce de qué se trata. ¿Qué es esto de la inclusión? Si las instancias pertinentes no siembran en sus raíces el por qué se necesita cambiar, cuáles son las necesidades que han surgido para crear este nuevo paradigma. Porque cuando una sociedad cambia de paradigma es inevitablemente porque han surgido necesidades que no se han sabido responder. Entonces, es importante para fomentar una cultura inclusiva hablar el por qué, de qué se trata y por qué lo estamos haciendo. Esto en inclusión se conoce como sensibilización y es uno de los pasos más importantes. La SPOL siempre se ha definido como una institución inclusiva e incluyente, pero definitivamente hubo un punto de arranque que fue en el año 2016 con nuestro primer proyecto. Por favor, pase la persona que va a dar las diapositivas. ¿Qué es nuestro proyecto SPOL Inclusiva? Perdón, disculpe. ¿Qué es nuestro proyecto SPOL Inclusiva? Y que es un proyecto cuyo objetivo en primera instancia es detectar los grupos vulnerables, tanto en los ejes, comenzando por las necesidades educativas especiales que están asociadas o no a la discapacidad, como también lo que es género, lo que es vulnerabilidad económica y lo que es interculturalidad. ¿Esto para qué? Para fomentar igualdad de oportunidades a través de acciones afirmativas. Entonces, en la Unidad de Bienestar Politécnico, que es realmente la instancia encargada de lo que es el proyecto SPOL Inclusiva, se ha trabajado arduamente durante todos estos años para poder llevar a cabo lo que es este proceso de inclusión, ¿no? A través del tema de sensibilización. Y podemos decir con orgullo que nuestras autoridades, nuestros compañeros docentes y trabajadores, así como los estudiantes, gran parte de ellos ya están sensibilizados y conscientes del porqué. Por supuesto que esto es un proceso continuo, no es algo que simplemente se hace un año y se deja de hacer, porque más aún en una institución como esta que cambia, que a cada momento pues surgen o ingresan nuevos estudiantes, es un proceso que se debe realizar día a día, pero ya es algo que en buena hora se ha fomentado, por decirlo así, en sus raíces. Pero con los años también se ha fomentado o se han enriquecido esta propuesta con otras iniciativas y proyectos que respaldan los proyectos o lo que es los objetivos de SPOL Inclusiva y que vamos a ver a través de esta línea de tiempo. Bueno, tal como mencioné, en el 2016 se gesta el proyecto SPOL Inclusiva y bueno, se crea esta sensibilización masiva a la comunidad que hasta ahora continúa. En el año 2018 existe un proceso, la creación de un proceso que ahorita está vigente y que está formal también, que es el proceso de gestión de necesidades educativas especiales. ¿Qué implica este proceso? Implica la detección de estos grupos vulnerables, su análisis a nivel de un perfil cognitivo pedagógico para que las instancias pertinentes, que son pues las diferentes facultades, puedan brindarle una accesibilidad educativa, puedan brindar las adaptaciones curriculares. Y esto realmente es un gran paso. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, si no existiría este paso, esta población vulnerable, que estamos hablando no solamente de personas con discapacidad, sino personas con enfermedad catastrófica, personas que tienen vulnerabilidades económicas, que es una población que tiene talento, que tiene habilidades éticas
técnicas y humanas, se desperdiciaría. Así de sencillo. Entonces, este proceso realmente es importante y, por decirlo así, es el que abre quizás la puerta para otros aspectos. Bueno, pero claro, este proceso no se puede quedar ahí, porque de repente, si podemos percibir en lo que es esta línea de tiempo, ustedes pueden ver la palabra gesta, construye, innova, expande y reconstruye. Tal cual un buen proceso, tal cual un buen proyecto. Ningún proyecto puede quedarse estático. Siempre tiene que innovarse y reconstruirse para poder adaptarse a las necesidades. Entonces, justamente, estos aspectos conllevan a la detección de nuevas necesidades. Y percibimos, por ejemplo, que en el 2020 nos tocó innovar. ¿A través de qué? De la digitalización del servicio al usuario. No, el tiempo se detuvo, entre comillas, pero la vida no. Los chicos estaban en su casa, ustedes como estudiantes estaban en su casa con algunas necesidades, tanto humanas, académicas, y eso era una realidad. Tuvimos que, como SPOL, frentear. Y también en lo que es la accesibilidad digital, gracias a ciertas empresas privadas que nos ayudaron con lo que es la donación de tablets y que llegaron a más de 1.100 usuarios y que les permitieron continuar sus estudios. Y bueno, en el 2020 se formaliza concretamente para que ya sea un proceso específico a seguir en SPOL, lo que es la gestión de necesidades educativas especiales. Pero ahí no nos detenemos. En el 2021 nos expandimos un poco más. Como le digo, hay esas necesidades y, por ejemplo, los chicos, estos chicos de grupos vulnerables, más allá de una clase, más allá de las ayudantías, requieren un apoyo un poquito más específico y por eso se crea el servicio de acompañamiento estudiantil. Y asimismo, los aspectos a nivel económico, aquellos chicos que por motivos de la pandemia sus padres perdieron trabajos o ya no hubo la misma economía de antes, también gracias a empresas nos permitió crear lo que es el proyecto Dona Futuro y que ha ayudado actualmente a 25. Es poco, pero es un primer, como quien dice, paso, ¿no? A 25 estudiantes que tienen esta vulnerabilidad y que de no haber recibido esta ayuda no continuaran sus estudios. Y bueno, a nivel del 2022, reconstruyéndonos, seguimos creando otros procesos, ¿no? Actualmente hay un MOOC, porque hay que digitalizarse, a veces los docentes no siempre pueden recibir esa formación, aunque la deben recibir siempre al principio de un semestre para poder realizar las adaptaciones a los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero a veces ellos no tienen esa por decir, disponibilidad. Entonces se abre o se apertura este MOOC, que son tiempos asincrónicos, para que ellos puedan recibir esta capacitación ya de una forma un poquito más profunda y profesional. Asimismo, a nivel de lo que es otros proyectos, por ejemplo, en género, está la creación de una guardería, que es Baby SPOL, que va a ser realidad quizás en el mes de septiembre, y que aparte pues, de trabajadores y docentes, van a acoger poco a poco, claro, por supuesto es un proceso, aquellos estudiantes o aquellas estudiantes que por el motivo de maternidad, quizás y no recibir un apoyo a nivel familiar, no pueden culminar sus estudios. Asimismo, y con esto ya termino, Gloria, hay programas para la formación de las habilidades blandas, porque si podemos ver, no solamente hay que tocar la parte técnica, sino la integralidad de la persona. ¿Y qué son estas habilidades blandas? La capacidad de organización, el autoestima, la seguridad y confianza en sí mismo, cualidades que se requieren en el entorno laboral y que no podría ser completo si es que no se la desarrolla. Entonces, ¿de qué forma está ayudando concretamente nuestra academia para lo que es la formación a nivel o la inclusión a nivel laboral? Justamente la formación de este potencial o capital humano, pero de forma integral, no solamente en lo técnico, sino también en las otras habilidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, por la representación de Bimbo
invitamos a la licenciada Ana María Chiriguaya. Ella es licenciada en Psicología Organizacional con una trayectoria de más de 4 años en el área de talento humano y en la actualidad es responsable de la atracción y selección del personal para el Grupo Bimbo Ecuador, liderando diversos proyectos donde siempre se apuntan a transformar y mejorar la experiencia de colaborar en la empresa. Bienvenida. Hola, buenos días con todos, autoridades presentes, estudiantes, un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Bueno, justamente pues el día de hoy vengo pues en representación de la parte pues de las empresas, justamente gracias pues por las diapositivas, vamos a poderles transmitir un poco de las buenas prácticas y de cómo nosotros como compañía contribuimos justamente pues a todos estos espacios inclusivos, también pues asimismo de responsabilidad social, trabajo con la comunidad que pues nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces voy a un poco pues compartirles pantalla, no sé si, ahí, listo. Entonces bueno, un poco poderles comentar cómo nosotros como compañía trabajamos la estrategia de diversidad e inclusión. Antes de poder pues compartirles como tal la estrategia, quisiera pues un poco compartirles de la empresa. Grupo Bimbo es una empresa pues mexicana, fundada pues hace casi ya 77 años, por parte pues de nuestros fundadores, los señores Servidje, y nuestros fundadores desde esa época, desde muchos años atrás, siempre nos comunicaron que lo esencial o el centro de todo somos nosotros. Somos las personas y somos quienes movemos y hacemos que la magia suceda, ¿verdad? Y justamente en base a esto, ellos crearon diferentes políticas, lineamientos, en donde siempre podamos convivir bajo pues nuestra regla de oro, que justamente pues es tratarnos todos con respeto, justicia, confianza, afecto, y pues asimismo también podamos compartir una cultura de diversidad e inclusión, en donde todos nos sintamos valorados, respetados, y también pues que todos estos criterios que nos hacen distintos sean aquellos que nos fortalezcan y que hagan pues de esta empresa una empresa distinta, ¿verdad? Entonces justamente en base a esto, pues nosotros también tenemos una cultura de diversidad e inclusión en donde está pues aquí conformada por 4 ejes, ¿no? Los ejes pues forman parte pues desde la gestión del talento, desde nosotros como personas, desde el área de selección y atracción de personal, justamente pues todo este proceso, asimismo pues desde la comunicación, ¿verdad? Desde cómo pues nosotros también comunicamos y cómo todo esto va impactando las diferentes dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones que nosotros justamente pues hemos considerado? Las dimensiones generacional, somos pues aquí seguramente pues dentro de este también espacio nos encontramos diferentes generaciones, de generación millennials, generación centennials, generación baby boomers también, que eso lo hace pues también rico, pues cada generación tiene pues su criterio, su manera pues también de vivir y demás, y justamente pues todo eso nos hace pues también rico dentro de las organizaciones. Asimismo pues tenemos una diversidad multicultural, ¿verdad? Desde ya como país tenemos pues esta multiculturalidad y asimismo también pues diversidad sexual, personas con discapacidad, todo esto pues compone justamente pues estas dimensiones que nosotros como empresa también apuntamos y trabajamos con diferentes proyectos e iniciativas. Un poco, ay perdón, listo. Entonces, bueno, Grupo Bimbo en Ecuador. Nosotros justamente pues aquí de manera súper pues macro les compartimos cómo nosotros vamos trabajando a través de diferentes dimensiones. El primer gráfico que ustedes pueden ver es la dimensión género. ¿Qué nosotros hacemos o qué nosotros como compañía aportamos para que pues esta dimensión y podamos crear más espacios de inclusión laboral para mujeres? Si ustedes justamente pues pueden observar, nosotros en la actualidad contamos con alrededor de 1.200 colaboradores aproximadamente, en donde el 19% hasta la actualidad son conformados por mujeres. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos pues trabajado en diferentes proyectos en donde en áreas también operativas hemos incluido mujeres
en donde pues muchísimos años atrás se pensaba que eran posiciones solo para varones o una posición solo masculina. Por ejemplo, justamente pues aquí en la SPOL tenemos un aliado, ¿verdad? Condoespol, en donde nosotros como compañía buscamos a mujeres con licencia profesional, con licencia tipo C, tipo E. A veces nos parece un poco pues extraño, wow, una mujer manejar un camión, manejar un tráiler, manejar un vehículo de carga pesada. Normalmente es una actividad que la realizaban hombres, pero ¿por qué no una mujer? ¿Por qué no comenzar a brindar esas oportunidades también para mujeres, ¿no? Y comenzar a romper pues esos justamente estereotipos y poder pues ver más allá, ¿no? Y hoy en día ya contamos pues con muchísimas colaboradoras en el área justamente comercial en donde pues manejan su vehículo. Asimismo pues en las diferentes áreas de logística, comerciales y no solo también en las áreas operativas, sino que también tenemos muchísimas pues también mujeres que están liderando áreas operativas, áreas de manufactura, áreas logísticas también. Entonces justamente pues a eso también apuntamos, ¿no? A poder generar pues estos espacios también dentro de la compañía. Asimismo pues tenemos una población con discapacidad, uno de los relevantes que tuvimos de hecho desde el año anterior y este año y que nos venimos preparando porque pues somos nosotros las empresas que debemos prepararnos para poder seguir incluyendo a personas. Hicimos una inclusión de una persona con discapacidad auditiva totalmente. Nos tocó, fue un proyecto muy bonito, muy enriquecedor, ya que nosotros nos capacitamos desde la lengua de señas. Justamente pues hicimos unas capacitaciones con la FENASEC, fueron pues uno de nuestros aliados, para poder pues hacer todo este proceso, diagnóstico de la organización, poder señalizar, poder ver justamente pues todo aquello para que la persona con discapacidad auditiva se pueda sentir cómoda dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Eso pues bueno, un poco para poderles comentar en cuanto pues a discapacidad y como les mencionaba pues asimismo también tenemos una población generacional bastante diversa, aquí pues seguramente nos encontramos con una generación ya Z, la mayoría pues nuestra mayor población pues en la empresa es de los millennials, pues acá pues una millennial 79% y así pues generación X, generación pues también baby boomer. Eso pues un poco también, poderles comentar que nosotros también en cuanto a inclusión contamos con un comité de diversidad e inclusión representada por diferentes áreas, justamente también tenemos un mes de la diversidad e inclusión, que es en el mes de noviembre, en donde nosotros celebramos, fortalecemos, invitamos pues asimismo a personas externas para poder seguir reforzando toda esta cultura de diversidad que nosotros pues como empresa también conllevamos. Y en cuanto pues a los procesos de reclutamiento y selección, nosotros también tenemos estos lineamientos que pues nos dirigen nuestra forma de trabajar y justamente estos lineamientos de manera súper macro, cuando nosotros presentamos una terna siempre tiene que haber un componente de cada dimensión. De discapacidad, otro componente pues de género, es decir, pues representada por una persona de esa dimensión, y otra persona, la terna es conformada por 3 personas y la otra persona por cualquier otra de las dimensiones pues, que anteriormente les comenté. Y justamente pues a través de eso nosotros pues formamos y también pues buscamos pues ser más inclusivos hasta de hecho dentro de nuestros procesos de selección como tal. Voy a dar paso a la siguiente. Bueno, pues aquí una frase pues de nuestro CEO de Grupo Bimbo, él es pues Daniel Servige, justamente pues como les comentaba al inicio, pues él nos dice, creo en el respeto a la diversidad y en hacer que nuestra compañía sea cada vez más incluyente, que sea un reflejo de las comunidades en las que tenemos presencia, ¿verdad? Y bueno, finalmente, un poco pues poderles también comentar acerca de nuestras buenas prácticas, ¿no? Nosotros tenemos pues un proyecto de Buen Vecino que lo realizamos año a año, esto se viene trabajando, Bimbo en Ecuador está desde el 2014, ya llevamos pues 8 años dentro del mercado ecuatoriano, y bueno, pues un poco pues comentarles, el año anterior tuvimos pues asimismo unos espacios muy enriquecedores, esto lo hicimos pues con diferentes instituciones, tanto en Quito, Guayaquil y Milagro, en donde hicimos el acercamiento con instituciones o fundaciones, por ejemplo en Milagro a Binfa, en donde buscamos reestructurar, equipar en este caso salas, para poder dar equipos de rehabilitación, terapia física y poder así pues contribuir a personas con discapacidad que necesitan de sus terapias, ¿verdad? Alrededor pues hubieron para esto 2.000 beneficiarios, tanto directos como directos,
No solo pues fue en Milagro, fue asimismo en Guayaquil y Quito. Trabajamos justamente pues nuestra dimensión discapacidad, en donde pudimos pues aportar hacia ellos con un granito de harina, como pues le decimos nosotros, ¿no? Y asimismo para este 2022 ya tenemos pues diferentes proyectos, vamos a también a trabajar con adolescentes y niños con autismo, y asimismo también pues por la parte de nuestra dimensión género, vamos pues también a trabajar pues en proyectos con niñas en la tecnología, y pues también con empoderamiento y desarrollo de emprendimiento de mujeres en zonas pues rurales. Entonces uno de los proyectos que también nosotros como compañía se viene, tanto en Quito y en Guayaquil, y pues lo que hemos venido trabajando en el transcurso de estos años, aportando justamente a la comunidad. Y bueno, un poquito pues de fotos, un poco para que ustedes puedan conocer cómo fue el antes, cómo fue el después, cómo fueron pues justamente estos equipamientos de las diferentes salas. Y bueno, pues finalmente, en honor ahí al tiempo, poderles pues también compartir un poquito el contacto pues en la empresa LinkedIn. Nosotros también tenemos un programa de pasantías pues a ustedes los estudiantes, y pues también en algún momento están buscando hacer pues esas prácticas dentro de nuestra empresa. También tenemos este programa que impacta directamente pues a esta dimensión generacional. Este justamente pues es el contacto de LinkedIn, como les comentaba pues inicialmente, responsable del área de atracción y selección. También pues les dejo pues el contacto del correo, y asimismo pues también si ustedes pues están en búsqueda o pues también de empleo de familiares y amigos, también puedes hacerles llegar nuestra página web de Grupo Bimbo, pues en donde también van a encontrar pues las diferentes vacantes publicadas en nuestra empresa. Les agradezco muchísimo por el espacio y pues gracias a todos. Bueno, y por nuestra última panelista viene por la Asociación de Sordos, la licenciada Rosy Velázquez, es licenciada en Lingüística de Atlantic City University, ha participado en la creación de la malla curricular del Plan de Estudios para los alumnos de sordos de la Universidad Salesiana, capacitadora de lenguas de señas ecuatoriana con más 30 años de experiencia en formación de intérprete de señas, es perito e intérprete calificadora en la función judicial, coordinadora de proyectos y capacitaciones en alianza con la Asociación de Sordos del Guayas, participación de proyectos de capacitación sobre inclusión laboral dirigidas por la Vicepresidenta de la República en el 2018, y durante 15 años trabajó con la Fundación Fundesi dentro del marco de inserción laboral a personas con discapacidad a nivel nacional en alianzas con el CECAP, CONADIS y otras ONG, preparándolos y capacitándolos para el campo laboral. Actualmente colabora con la SPOL, con el Centro de Desarrollo Social Aplicado y la Asociación de Sordos de Guayaquil. Bienvenida. Muchísimas gracias, y gracias a todas las autoridades que están aquí presentes. Realmente prácticamente lo han dicho todo, todo lo que se ha venido trabajando aquí en Ecuador, ¿no? En este tema de la inclusión laboral, sobre la pregunta que si se puede, ¿no? Creo que hemos visto que sí, se ha logrado mucho en el tema de la inclusión laboral. Como ya se mencionó, yo he venido trabajando ya más de 15 años en este tema justamente de la inclusión laboral, primeramente con la Fundación de Desarrollo Social Integral, que lamentablemente tuvo que cerrar sus funciones por el tema económico en una época muy candente en Ecuador, gobiernos anteriores, pero me llevo la gran satisfacción que se pudo hacer la inclusión con más de 1000 personas con discapacidad en todo el país, porque esta fundación trabajaba a nivel nacional. Y quiero mencionar que sí, que hemos crecido y hemos avanzado mucho aquí en el país, mas sin embargo hay todavía mucho más que hacer. Y por eso me da gusto ver aquí que están estudiantes, jóvenes que realmente están teniendo una visión más clara sobre lo que es la inclusión, conociendo más de cerca la discapacidad. Yo quiero enfocarme un poquito en la discapacidad auditiva. Es mi fortaleza como de manera personal, y bueno, y también dentro de la Fundación Fundesi trabajamos también el fuerte que fue con la discapacidad auditiva. ¿Por qué quiero hacer énfasis a esta discapacidad? Porque lamentablemente es una de las comunidades que menos oportunidades
laborales, de educación y en todos los ámbitos ha tenido. Una persona con discapacidad física tiene sus sentidos completos, puede escuchar, puede expresarse y le pueden entender. Una persona con discapacidad visual, la misma situación, puede expresarse y puede escuchar. Esas personas pueden ser capacitadas, pueden recibir formación, porque tienen sus sentidos y manejan la lengua del español, que es nuestra lengua aquí, ¿no? Nuestra lengua de nuestro país es la lengua del español, la primera lengua. Pero ¿qué hay de las personas sordas? Las personas sordas, la lengua de ellos es la lengua de señas de las personas sordas, la lengua de señas. Perdón que no vino la intérprete, tuvo un inconveniente y están sin el intérprete, pero después yo les paso mi exponencia a las personas sordas que están ahí. ¿Qué pasa con ellos? Ellos no manejan el español. Y en esto quiero hacer un poquito enfática. Tampoco manejan la escritura, el español escrito. Quiero que lo entiendan con claridad. Esto es un desconocimiento, como ya lo mencionaron algunos de los exponentes, especialmente el compañero del CONADIS, dijo que a veces ha habido problemas, se han presentado situaciones a los que se han enfrentado las personas con discapacidad, no por mala fe, sino por el desconocimiento. Y a eso quiero hacer yo también hincapié. Muchas empresas, aunque les han dado apertura a las personas sordas, y alabo el trabajo de la empresa Bimbo, me encantó lo que ustedes han hecho, ese contacto y organizar la logística, es increíble, aprender la lengua de señas, eso es inclusión. No solamente de yo ingresar a la persona, insertarla laboralmente, pero si no le brindo las herramientas necesarias para que la persona sorda pueda desarrollarse. ¿Saben lo que ha pasado con muchas personas sordas en el ámbito laboral que han sido incluidas, han sido insertadas? Muchos terminan siendo despedidos y de eso lo sabe CONADIS, tiene mucha experiencia, han visto. La comunidad sorda ha sido la que mayormente se ha enfrentado a esa situación y muchos de ellos terminan renunciando. Yo estoy como perito calificada en la función judicial y créanme que así como la inserción laboral se ha dado, también ha habido una alta demanda de juicios con la comunidad de las personas sordas. Es triste decirlo, pero sí. Me ha tocado ir a juicios al oriente, a Cuenca, Quevedo, Puerto Viejo, en todo el país hay demandas laborales por desconocimiento de las empresas y también por desconocimiento del colaborador. Les voy a dar un ejemplo. Una persona sorda desconoce, la mayoría, se los digo, tengo 30 años trabajando con la comunidad sorda y he aprendido un montón y sigo aprendiendo. Ellos no saben que al momento de firmar una renuncia, están tirando a la borda todos sus años de trabajo. Nadie se los enseñó. Discúlpenme, ¿quién les enseñó? Vienen de entornos donde la familia no sabe lengua de señas. Principalmente las familias son los menos en que aprenden lengua de señas. Ellos crecen sin formación ni siquiera a veces de valores, de principios, porque recuerden que esto se transmite por la comunicación, pero al no haber una comunicación en la familia hay una barrera y los padres no han podido a ellos transmitirles estos principios, estos valores, estos conocimientos. Y ha habido muchos casos de personas sordas que firman, porque la empresa le dice, bueno, si no estás a gusto, ok, firma. Y el joven dice, sí, está bien, aquí siento que me están haciendo un acoso, siento que me marginan, en fin, y firma. Y cuando sorpresa, el cheque de liquidación es bajo porque él firmó. Y él dice, ¿cómo? Pero yo no sabía. Entonces, ahí viene el tema del desconocimiento. O, por ejemplo, la persona es insertada laboralmente. Todo el material que maneja una empresa está en manuales escritos. Es la realidad. Un reglamento, ¿en qué está? En un libro, con pura terminología en español. Y le dan al colaborador sordo, toma tu reglamento. Y yo creo que en esto tenemos que trabajar con el Ministerio de Trabajo. Ahora que están aquí me da mucho gusto porque quería tener la oportunidad de compartir mi experiencia, que aún sigo laborando en este tema de la inclusión y he tratado de sensibilizar a las empresas. El reglamento laboral está en español y el joven no lo puede leer. La familia no sabe lengua de señas, como para decir que la familia se lo va a traducir. Y entonces los colaboradores sordos cometen faltas graves. Y recuerden que por faltas graves se les saca visto bueno. Y nuevamente nos encontramos en estos dilemas.
donde las personas sordas obviamente se sienten que han sido tratados injustamente. Pero todo esto es por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando una empresa tiene la responsabilidad social de contratar a una persona sorda? Me encantó por eso lo de la empresa Bimbo. Y bueno, hay muchas otras empresas que lo están haciendo aquí en Ecuador. Quiero que sepan que hay muchas empresas que ya están sensibilizadas en el tema. Ellos tratan de hacer toda la información para el colaborador sordo en videos, que es con lengua de señas, ¿no? Recordemos que la lengua de señas es una lengua ágrafa, no tiene escritura. Por eso, por favor, no caigamos en el error de dar a una persona sorda un documento en español. El español no es la lengua de las personas sordas. La lengua de señas es la lengua de ellos y no tiene escritura, es una lengua visual. Por eso que deberíamos crear políticas, sensibilizar que las empresas que están incluyendo a las personas sordas deben adecuar todo en este marco. Inclusive en el campo de la educación es otra situación, que también se ha visto las barreras de las personas sordas en el campo de la educación. Aquí en Guayaquil, lamentablemente no existen universidades que manejen lengua de señas. Es triste. Y cuando ustedes ven la hoja de vida de una persona sorda, es una hoja de vida pobre. Yo me pregunto, ¿no tiene capacidad? No, no ha tenido esas oportunidades. No existen colegios que aquí manejen lengua de señas. Entonces, las personas sordas no pueden capacitarse, no porque no tengan una capacidad como la de nosotras, de hecho desarrollan muchas otras habilidades increíbles, sino que no hay sus herramientas que es lengua de señas. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en este marco porque ellos se sienten excluidos aún. Hay muchos jóvenes, me tocó dar una capacitación en una unidad del circuito 8 de educación, me invitaron, porque los maestros, cuando empezó esto de la inclusión educativa, se hizo cumplir la ley, pero no se les dio las herramientas. Entonces los maestros me decían, licenciada, ¿qué hago con el estudiante sordo en el aula? No escucha, yo no sé señas. Es una frustración para mí y es una frustración para el estudiante. ¿Qué pasó con muchos estudiantes? Terminaron desertando. Es la realidad que pasa aquí, principalmente en Guayaquil. Una niña, por la falta de conocimiento, el director pensó que la niña era loca, la llevaron al psicólogo, una niña sorda, una niña inteligentísima, no estaba loca. ¿Saben lo que hizo la niña, que la catalogaron de loca? Le jaló el cabello a su otra compañera porque quería que le deje ver lo que estaba haciendo y que esa niña le haga en su cuaderno. La niña sorda sentía frustración porque vio que la maestra le puso la carita feliz a la compañera, todas sus compañeras, porque habían hecho la tarea. Pero la niña sorda, como no entendía, no hizo la tarea, no hubo carita feliz. Y entonces ella quería coger el cuaderno de su compañerita oyente y la niña no le quiso dar, y la niña sorda, ¿qué hizo en su frustración? Eso nos pasa a cualquier ser humano, las emociones. Le aló del cabello y entonces la niña comenzó pataleeta a gritar, la llevaron al departamento psicológico, la catalogaron de loca. Bueno, me invitaron, tuve que hablar con el psicólogo, directora, darles una charla. La niña muy inteligente, no estaba loca, sino que no estaba recibiendo sus clases en su lengua. Estaba sintiendo discriminación. Lejos de ser una ayuda, esto de la inclusión, en algunos casos les ha afectado tremendamente en su autoestima, porque ellos piensan que yo soy el bobo, yo no rindo, y no es eso. No está teniendo adecuada con las herramientas que ellos necesitan, la metodología. Me dio mucho gusto que hay muchas ciudades que ya se está trabajando, incluso el Ministerio de Educación ya ha creado una plantilla curricular para adaptar a las personas sordas en la educación en este marco, pero creemos que todavía tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y qué lindo que aquí se está dando los cimientos. Estoy muy agradecida con la SPOL. Actualmente estamos trabajando con la SPOL en convenio con la asociación. La SPOL ha dado la apertura para capacitar a las personas sordas con la lengua de señas. Qué lindo ver a los voluntariados, muchos de ustedes han cogido trabajar con la asociación de cerca y poder colaborar en capacitaciones como los cursos de computación, los cursos de matemáticas, fotografía, hemos tenido diseño, pastelería, belleza, y me enorgullece ver que estas personas sordas que han sido capacitadas, porque ya llevamos algunos años aquí trabajando con la Máster Loreta, quien fue la pionera, quien dio la apertura. Créanme que las personas sordas se sienten muy agradecidos, para ellas su casa es aquí la SPOL. Muchos de ellos ya están trabajando laboralmente porque se los capacitó.
porque ellos pueden desarrollarse, simplemente necesitan que se lo hagan en su lengua. Y la SPOL maneja esa metodología. Está el facilitador junto con un intérprete de lengua de señas en el aula regular. Si el maestro no sabe señas, no hay problema, se usa el intérprete y se llega con la información. Así que muchísimas gracias y que se sigan dando más estos eventos para poder sensibilizar y poder poner un granito de arena más en apoyar a estas personas. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas del público que quisiéramos que por favor las conteste. No sé si le puedan pasar un micrófono a los expositores. A ver, tenemos una pregunta para Conadi, dice. Si bien se lleva un tiempo la cuota del 4%, ¿por qué en la actualidad no se incrementa esta cuota? No sé si tengan un micrófono, si no puede venir a contestar acá. Sí, sí hay un micrófono allí. Gracias. Lo que pasa es que esta cuota del 4% está en 4% porque requiere una serie de estudios, ¿no? No es una cuestión de que aumento el porcentaje y a la final ahí voy a estar dando más trabajo. No, porque finalmente cuando manejas estos puntajes mayor o menor, también puedes cometer el error de comenzar a discriminar a otros grupos que también de alguna manera pueden ser incluidos. Entonces, no es solo de aumentar por aumentar. Créanme que siempre se está estudiando esta cuota del 4% en aumentar. Posiblemente puede ser que en un tiempo, si las cosas salen mejor, hasta podría ser hasta disminuir, pero siempre se está viendo si subir, pero es de acuerdo a una serie de estudios, porque no se puede aumentar por aumentar, ¿no? En primer lugar hay que tener en cuenta todo el contexto, los demás grupos sociales, las mismas personas que no tienen discapacidad y necesitan también ser incluidos, ¿no? Gracias. ¿Podría hablar con más detalle? Esta es una pregunta para el Ministerio de Trabajo. ¿Podría hablar con más detalles qué es el trabajo sustituto? ¿A qué se refiere con las personas con discapacidad? Perfecto, cómo no. El tema de trabajador sustituto, como les había indicado, pues existe desde el año 2013 en nuestro país. Es cuando tenemos a cargo un familiar con discapacidad, aplica 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, ¿verdad? Debemos de tener un certificado de que nos acrediten de que tenemos a cargo un familiar con discapacidad, que puede ser hijo, esposo, primo, hermanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, debemos de tener un certificado. ¿Y qué beneficios voy a tener si me certifico como sustituto en el ámbito laboral? Pues voy a formar parte para la empresa o para la institución, cumplir este 4%, ¿ok? Dentro de los otros beneficios que estipula la norma es la estabilidad laboral. En caso de un despido injustificado, tendría derecho a los 18 meses de la mejor remuneración, como indica la ley, ¿no? Sí es importante tener el certificado, porque ¿qué es lo que sucede en la práctica en nuestro país? Por desconocimiento, cuando uno está laborando, si tenemos a cargo un hijo, lo que sucede en la práctica es de que solo presenta el carnet de discapacidad al área de talento humano y se olvidan de justamente cumplir con el procedimiento que indica la ley. ¿Cuál es el procedimiento? Es el certificado de que me acredite de que yo soy sustituto. ¿Cómo lo obtengo este documento? Es gratuito, es inmediato y lo deben de solicitar en el Ministerio de Trabajo, ¿ok? Si es sustituto directo. Recuerden también que en nuestro país existe la otra figura de sustituto por solidaridad humana, que es válida y que también forma parte de este 4% para las empresas privadas y las instituciones públicas. Entonces, ¿qué sería entonces el sustituto por solidaridad humana? El sustituto por solidaridad humana es cuando no hay ningún parentesco, ni de consanguinidad ni de afinidad, ¿ok? Pero sí se brinda la ayuda económica, el cuidado, ¿verdad? Alimentación a una persona con discapacidad. En esos casos, también la persona puede certificarse como sustituto por solidaridad humana. ¿Dónde se certifican? En el MIES. El MIES tiene la competencia de poder certificar a los sustitutos por solidaridad humana. Recuerden que si es sustituto directo, ¿verdad? Cuando hay parentesco de consanguinidad y de afinidad, lo hace en el Ministerio del Trabajo. Los requisitos son sencillos,
y el trámite es inmediato. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta de las redes dirigida para Cámara de Comercio. Yo estoy preocupado porque las personas con discapacidad que tienen título de 4º nivel no pueden conseguir trabajos bien pagados. ¿Qué se puede hacer? Sí, estaba escuchándola a usted, es una muy buena pregunta porque, por ejemplo, en el caso de las personas que no escuchan, eso implica que el lugar de trabajo tenga todas estas herramientas, es decir, significa que haya una inversión para esta persona y no todos los negocios del Ecuador tienen esas herramientas o la capacidad para adquirir esas herramientas. La mayoría de los negocios del Ecuador son pequeños y medianas empresas, el 97% realmente. Y más allá de eso, ¿cuáles podrían ser las soluciones? Para poder encontrar soluciones son más modalidades de contrato de trabajo, para que las personas puedan acceder a través de contratos por proyecto, por ejemplo, para esta persona de 4º nivel que me acaba de mencionar, por ejemplo, contrato por eventual sin el recargo del 35%, por ejemplo, el contrato a prueba por más de 180 días, por hasta 180 días, cosas que se agregan a la cantidad de modalidades de contrato de trabajo que existen, y no estamos hablando de derogar derechos del Código de Trabajo, sino de crear nuevas modalidades de contrato de trabajo que nos permita flexibilizar la relación laboral para que esos 7 de cada 10 ecuatorianos que son económicamente activos y que en este momento no tienen un empleo adecuado puedan tener el empleo. Muchas gracias. Otra pregunta a través de las redes. ¿Qué actividades específicamente han ejecutado las personas con lengua de señas en el áreas laborales de empresas? Que nos cuenten su experiencia. Esa pregunta dirigida para ti, para Rosa. Sí, normalmente ellos han sido más insertados en el área operaria, ¿no? Porque tienen su fortaleza, de hecho, en las manos y tienen una agudeza en la visión, son muy concentrados. De hecho, recuerdo yo que habían empresas que cuando pedían personal con discapacidad nos pedían solo sordos. Les cuento, muchísimas empresas de aquí de Guayaquil, cuando empezó esto de la inclusión, de cumplir el porcentaje, nos decían, pero tráiganos solo sordos. ¿Por qué? Se habían dado cuenta de las fortalezas que ellos tenían y normalmente los han ubicado en áreas operativas, en el tema de servicios generales y muy pocos en el área, ya digamos, administrativa, por el tema de la falta de formación, ¿no? Muchas gracias. Para el Ministerio de Trabajo, ¿de qué forma se garantizan los derechos del empleado discapacitado dentro de las compañías? No sé si puedes contestar tú. ¿Sí? ¿De qué forma se garantizan los derechos de los empleados con discapacidad dentro de las compañías? Okay. Bueno, en nuestro país, pues, tenemos derechos y obligaciones, ¿verdad? Si un trabajador, en este caso, si tiene discapacidad o es trabajador sustituto, se le está vulnerando derechos, en primer lugar debe de asesorarse, ¿ok? ¿Dónde puede asesorarse? En el Ministerio de Trabajo. Recordemos que si hay vulneración de derechos, en las normativas vigentes, entiéndase Código del Trabajo o los CEP, se determinan varias causales, ¿verdad? Para justamente que no se dé la vulneración de derechos en el ámbito laboral. Ok, gracias. Aquí hay otra pregunta. En las elecciones seccionales del 2023, en febrero, está previsto consultar a la ciudadanía una reforma a la Constitución en lo referente al Código de Trabajo. ¿Qué cambio presenta la Cámara de Comercio del Guayas para crear nuevas modalidades de trabajo de forma de trabajo? Sí, es la Cámara de Comercio de Guayaquil, que tiene 133 años de existencia. No creo que se vaya a producir eso de ahí realmente. Hay varios proyectos de ley en la Asamblea Nacional en relación a reformas al Código de Trabajo, a nuevos códigos de trabajo, y por lo tanto la gestión que ha hecho la Cámara de Comercio de Guayaquil ha sido entregar 43 sugerencias
de reformas al Código de Trabajo o a la creación de un nuevo Código de Trabajo que incluya nuevas modalidades de contrato de trabajo, que son las que hemos conversado hasta el momento. Ok, muchas gracias. Bueno, yo sí quería conversar un poquito acerca de la discapacidad psicosocial. Yo veo que, y lo vi en la presentación de Bimbo, que excelente trabajo están haciendo, pero no vi absolutamente ninguna persona con discapacidad psicosocial. Realmente esto no lo refleja solamente Bimbo, es el reflejo del país. La discapacidad psicosocial es la más difícil de contratación. Siempre hay temor por parte del empresario el poder contratar a las personas con discapacidad psicosocial, por muchas formas, por desconocimiento, por temores, en fin, o sea, muchas cosas, porque pueden pensar que algo malo pueden estar haciendo de sus empresas. Es así que yo también les pido a ustedes, empresarios, a la empresa privada, a los sectores públicos, que también tomen en consideración en poder capacitar a los empresarios a que puedan también tener a estas personas inmersos laboralmente, ya que no existen, no hablo ni un 5% de las personas psicosociales que están incluidas laboralmente en el Ecuador, que realmente es muy preocupante. Bueno, y con esta pequeña acotación yo creo que ya debemos cerrar. Yo quisiera agradecerles muchísimo por la participación y agradecerles no solo por su presencia, sino por todo lo que realizan desde sus ámbitos de trabajo, y que una vez, a su vez, invitarlos para formar articuladamente todos estos actores y así fortalecer a esta población. Ya que con la iniciativa público-privado, con los roles de funciones que deben cumplir, los mecanismos de articulación que se deben dar y la construcción de modelos de empleos inclusivos para la población vulnerable del país, lograremos una inclusión exitosa en las personas con discapacidad. Así que un compromiso, ojalá que hoy en día, ahorita aquí, es que estamos reunidos todos los actores, podamos hacer un compromiso de pensar un poquito más en las personas con discapacidad para poderlos incluir y siempre pensar que este grupo se siente vulnerado. Así que a eso los invito y les agradecemos muchísimo su presencia. Buenas tardes.